y su pluma. Un cuadernito negro. ¿Alguien vio un cuadernito negro? Es como una agendita, ¿sí? Como esta más. Ah, no, yo traje la pluma ahora, no traje la negrita. Muy bien, entonces como breve introducción y una oración vamos a empezar a ver la doctrina del pecado. Es algo que qué curioso, no se habla. Ahora está un debate ahí, me tocó ver no sé si Rosita me lo enseñó anoche que nos estábamos durmiendo, creo, el hermano MacArthur contra Joel Osteen, ¿no? Donde Joel Osteen está predicando de que debes de decir cosas positivas en tu vida y eventualmente se te van a cumplir y todo eso se va a cumplir. Y está bien enojado el hermano MacArthur, ¿no? Diciendo eso es una blasfemia realmente, ¿no? Y ahorita en realidad se habla muy poco del pecado. Así que va a ser algo muy, muy interesante porque es lo que echa para abajo al ser humano, lo que lo echó para abajo y lo que todavía nos sigue asediando, como dice el apóstol Pablo. Así que hermanos, vamos a orar y esperamos que los que estamos ahorita no decaiga este grupo, al contrario, ¿no? Que terminen toda la doctrina, y que se levante más cantidad de gente, estar orando para que más gente esté escuchando. Muy bien, así que vamos a alistarnos para tomar nuestras notas y la semana siguiente ya vamos a dar unos... no sé inglés y se me está olvidando el español. Hands out. Hands out. Edgar, tú te sabes muchas palabras en inglés y español. ¿Cómo se dice hands out? Mande. Ustedes, apuntes, notas. Ya se van a dar las notas como tipo bosquejo. Sí, por eso le digo que como el Cantinflas, no sé inglés y se me está olvidando el español. Las notas y bosquejos, ok. Muy bien, entonces inclinamos nuestro rostro para ponernos en las manos del Señor. Señor Padre Celestial, muchas gracias por el privilegio del nuevo año, Señor, y de tener la dicha, Señor, de poder escuchar tu palabra. Que no seamos oidores olvidadizos, como dice tu siervo, Señor Santiago, sino que pongamos en práctica con mucho amor todo lo que aprendamos. Y Señor, temblar ante de todas las doctrinas que tú nos enseñas, Señor, y apegarnos a ellas. Gracias por nuestro hermano Ron. Y una vez más pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos ilumine y nos llene y nos dé la gracia de aplicar toda esta enseñanza. Gracias por nuestro hermano, por hermanita Patti, por su familia. Una vez más pedimos que los bendigas y gracias, Señor, por tenerlo aquí. Abre nuestros corazones y también trae en paz a la gente que viene en camino. En el nombre de Cristo el Señor. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Feliz año. Espero que lo pasaron muy a gusto. Sabemos que el año nuevo en muchos casos no trae muchas bendiciones, porque como seres humanos tenemos problemas en la vida, tenemos dificultades, enfermedades, etc. Pero a pesar de todo, sabemos que Él está con nosotros. Él dijo: he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sé que algunos sí están pasando por tiempos difíciles al iniciar este nuevo año. Los papás de nuestra hermana Rosita, nuestra hermana Lupita, pues su papá sobre todo está muy enfermo. Tenemos que orar por él. Y no es un tiempo feliz para la familia, pero es un tiempo de tranquilidad,
porque saben que el Señor es el Dios de todo consuelo y Él nos consuela a nosotros. Hermanos, el sábado me habló el hermano Jesús y me dijo, hermano, piensa que se puede cambiar el tema. No, ya tenía casi 3 semanas preparándome para el otro tema. Bueno, ¿cuál tema quería estudiar ahora? El pecado. A ver, hermano, he predicado sobre el pecado, pero nunca he dado así clases acerca del pecado. Pero hermanos, es un problema, es un tema que nos interesa a todos, porque todos tenemos ese problema del pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que no alcanzamos a la meta, erramos a la meta. Y hermanos, muchas veces citamos Romanos 3, 23, sin citar el contexto. En el verso 22 dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, todos somos iguales. No importa que si nacimos en la selva del África o en las regiones apartadas del Amazonas, ahí en Brasil, o si nacimos en una familia rica en Nueva York, no importa la raza, no importa el grupo étnico, no importa el grupo económico, no importa la preparación que uno pueda tener desde el punto de vista de Dios. Todos somos iguales. Dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que el tema del pecado es un tema no solamente interesante porque todos somos pecadores, pero también es un tema muy importante porque el pecado nos ha afectado tan negativamente que delante de Dios estamos perdidos en el pecado. Pero como en todas las clases queremos exaltar a Cristo, Cristo es el único remedio para el pecado. La sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Y Juan el Bautista, el pregonero de Cristo,
dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sacrificios antiguos testamentarios encubrían los pecados hasta que viniera el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hermanos, Él es el que llevó sobre sí en la cruz del Calvario el castigo de nuestros pecados. Y no solamente llevó sobre sí el juicio divino que merecemos nosotros, pero nos ofrece por la fe en Cristo su justicia perfecta. Segunda los Corintios 5:21 dice: aquel que no conoce el pecado, Cristo fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. Y hermanos, cada doctrina de la Biblia, cada doctrina teológica tiene un nombre técnico y no es importante para nosotros saber el nombre, pero siempre se lo voy a compartir con ustedes. En el griego, y confieso que no sé nada de griego, lo estudié, pero se me había olvidado todo. Pero en el griego hay una palabra que se pronuncia amartía y significa pecado. Y el estudio del pecado es amartiología, con H al principio. Y hermanos, esa palabra significa errar el blanco. Y en un sentido, el blanco es la perfección. Y erramos al blanco porque no llegamos a la perfección. Y muchas veces, y sobre todo cuando estoy enseñando en las cárceles y en los centros de drogadicción, de alcoholismo, siempre les hago una pregunta a los muchachos, las muchachas que están ahí, y les pregunto: ¿qué tan justo tiene que ser uno para ir al cielo? Y en algunas iglesias he hecho la pregunta, y hermanos, son muy poquitos los que saben qué tan justos tenemos que ser para entrar en el cielo. Tenemos que ser tan justos como Cristo. Tenemos que ser, en una palabra,
perfectos para entrar en el cielo. Y hermanos, para nosotros nuestra justicia es como trapos de inmundicia. ¿Qué esperanzas tenemos de entrar en el cielo? Hermanos, Cristo es nuestra única esperanza, porque Él llevó sobre sí en la cruz nuestros pecados. Y cuando creemos en Él nos da su justicia. Así que no entramos al cielo por la justicia de nosotros, sino por la justicia de Cristo. Y hermanos, en esa ocasión y posiblemente en las próximas semanas, si Dios nos permite llegar, queremos dar una introducción al estudio. Y en la introducción vamos a dar una definición del pecado y vamos a ver las clasificaciones del pecado. Hermanos, el pecado es el pecado. Y en Santiago, el librito de Santiago, él nos enseña de que si ofendemos en una parte de la ley, somos culpables de todos. Así que la ley de Dios es, como decimos, una ley colectiva. Y cuando uno viola solamente un aspecto de la ley de Dios, somos culpables de haberlo quebrantado todo. Somos culpables de haber violado la ley. Y hermanos, vamos a ver que además de haber clasificaciones de pecado, también hay tipos de pecado. Esto no quiere decir que hay diferentes consecuencias del pecado. Las consecuencias de todo pecado es la muerte. Pero también, hermanos, en nuestra introducción vamos a ver el origen del pecado. El pecado no tuvo su origen aquí en la tierra, como muchos piensan que cuando Adán pecó, el origen del pecado fue mucho antes, en el cielo mismo. Y como les dije, vamos a ver las consecuencias de la entrada del pecado al mundo, a la humanidad. Y sabemos que esas consecuencias son muy drásticas, porque la paga del pecado es muerte.
Y la muerte significa separación. Y la paga del pecado es la separación eterna del pecador de la presencia de Dios. Y hermanos, aún en la creación ha habido consecuencias del pecado. Cuando Adán cayó, no solamente cayó la raza humana, siendo él el representante, el encabezado de la raza humana, pero también toda la creación cayó bajo la maldición del pecado. Y muchas veces queremos echar la culpa a Dios por tantas tragedias, catástrofes que hay en el mundo. Y hermanos, la culpa no es de Dios, es la culpa de la rebeldía del hombre. Y la Biblia dice que en Romanos 8, que aún la creación está gimiendo aún para su renovación. Y sabemos que durante el milenio la tierra va a estar restaurada como en los días de Noé, de Adán, con la vida larga como vivían los patriarcas muchos años. Y también, hermanos, la voluntad de Dios va a ser realizada en la tierra como en el cielo. Por eso en el Padre nuestro, cuando oramos, que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo, porque la libertad que Dios ha dado al hombre, lo que Dios permite, ha resultado en una rebeldía, una consecuencia tan fea que se llama desobediencia. Así que el hombre está en rebeldía y en desobediencia a Dios, y debido a eso toda la creación caída está gimiendo aún para esa renovación. Y después del milenio, como ya hemos estudiado, un cielo nuevo, sea atmósfera, no el lugar donde Dios está, pero van a haber nuevos cielos y nueva tierra. Así que hay remedio para el pecado, no solamente de la humanidad, pero también los afectos que ha tenido el pecado de la humanidad en la creación.
Y ahora, hermanos, vamos a buscar algunos textos en la Biblia que quiero que sigan en sus Biblias, si las tienen ahí. Abran sus Biblias en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 1. Y para ahorrar tiempo, vamos a empezar en el verso 27 y vamos a leer hasta el fin del capítulo 1. Dice así la santa palabra de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Hermanos, cuando Dios hizo las cosas, después de cada acto de creación, Él vio que lo que había creado era bueno, incluyendo al hombre. El hombre era bueno cuando Dios lo creó. Dios lo creó a su imagen. Y hermanos, posteriormente vamos a ver que es de suma importancia saber que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Hermanos, Dios es espíritu. Y como nos había dicho en las otras clases, Dios es un espíritu. El hombre es corporal. Así que Dios no podría haber hecho al hombre en una imagen física de él, porque él no tiene imagen física. Él es espíritu. Y la imagen espiritual de Dios es una Trinidad. Hay un solo Dios que existe
y ha existido por toda la eternidad pasada y va a existir por toda la eternidad futura en un solo Dios, pero de tres personas. Y hermanos, si no pueden comprender y entender la Trinidad, no se preocupe. Nadie puede entenderlo. Es un solo Dios existente en tres personas. Y cuando hizo al hombre a su imagen, hizo un ser trino. Hermanos, Adán y Eva fueron trinidades que tenían cuerpo, alma y espíritu. Y también, como en otras clases nos he explicado, el cuerpo es el asiento de los 5 sentidos especiales: oír, ver, oler, gustar y palpar o tocar. Y el alma del hombre es el asiento de sus emociones, intelecto, raciocinio y voluntad. Y el Espíritu de Dios es la parte del hombre que le da la habilidad de tener una relación con Dios. Y cuando el hombre pecó, su espíritu inmediatamente se murió, se separó de Dios. El pecado hizo una barrera, una separación entre Dios y el hombre. Y el cuerpo y el alma fueron afectados como resultado del pecado, de la corrupción. Ya no funcionaba el cuerpo ni el alma para el propósito con los cuales fueron creados. Y ahora nosotros, cuando somos engendrados por nuestros padres en el momento de la concepción, hay un alma, hay un cuerpo ahí y funcionan. Mi cuerpo funciona, pero se envejece, se enferma, siento dolores por causa del pecado. El alma, que es inmortal, fue afectado por el pecado. Nacimos con una alma inmortal que está destinado para el infierno, a la muerte
eterna. Y nacimos con un espíritu muerto, separados de Dios, sin tener comunión con Él. Y hermanos, aunque más adelante vamos a desarrollar este tema en una forma más amplia, lo que quiero enfatizar ahora es que el hombre es tricótomo. Quiere decir que es de tres partes. Es muy común en las iglesias evangélicas ahora de enseñar que el hombre es dicótomo, que el alma y el espíritu es igual o son iguales, son sinónimos, usados en la Biblia intercambiablemente. Y vamos a mostrar que no es así, hermanos. Es importantísimo saber que el hombre es una Trinidad. La Biblia lo enseña claramente. El apóstol San Pablo oró por una santificación total o completa del hombre y menciona cuerpo, alma y espíritu. Y también el apóstol San Pablo, si creen como yo creo que el apóstol Pablo escribió el libro de Hebreos, él claramente habla de la gran verdad de que la palabra de Dios es viva y eficaz y que penetra al hombre hasta dividir entre el alma y el espíritu. Y la confusión está en que el cuerpo es físico, material, pero el espíritu y el alma son no inmaterial, no material, espirituales. Así que a pesar de que los dos son no materiales, no quiere decir que son de la misma esencia, que son de la misma cosa, que tienen la misma función. Pero esa es una base muy importante para entender las consecuencias del pecado, y más adelante vamos a desarrollar ese tema. En el tiempo que nos queda, quiero que abran sus Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 7 y el versículo 29. Aquí Salomón dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto.
perdón, tal como leímos en Génesis 3, que lo que Dios había hecho, vio que era bueno. Y cuando hizo al hombre, lo hizo recto. O sea, en una perfección, en una rectitud perfecta. Pero algún día vamos a tener que estudiar los peros de la Biblia. Hay muchos peros muy importantes. Aquí dice, pero ellos, sea, nosotros, buscaron muchas perversiones. Nosotros, los hombres, buscamos muchas perversiones. El pecado entró en el mundo por Adán, por un hombre, según Romanos 5. Y hermanos, Jeremías habla de esa condición del hombre en el capítulo 17 y el versículo 9. Dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. El hecho de que el corazón es engañoso es algo que nos afecta muy negativamente, pero la palabra que sigue nos hunde más. Dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Hermanos, el corazón del hombre es perverso. Y dice, ¿y quién lo conocerá? Dios es el único que conoce el corazón del hombre. Como el corazón es engañoso, nosotros nos engañamos a nosotros mismos y pensamos que andamos más o menos bien porque nos comparamos con otros pecadores, pero nuestro estándar no son otros pecadores, sino a Cristo. Y como ya hemos citado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Él es nuestro estándar y, como dice el dicho, ni le llegamos a la canilla del Señor, que ya estamos mal. Bueno, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Y el verso 21. Bueno, voy a leer el 20 porque es lo que el Señor Jesucristo tiene que decir acerca del hombre y en su condición pecaminosa. Y dice, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón
de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Y hermanos, para el colmo, abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 3. Dice en el verso 9, que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El verso 19 es tremendo. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Que todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Hermanos, qué descripción tan triste nos da la palabra de Dios de nosotros mismos, nuestra condición. Y luego vamos a leer en 2 Timoteo, capítulo 3, y estoy en 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 6 y luego el 13. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos,
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diferentes concupiscencias, porque por diferentes maldades. Y ahora el verso 3, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hermanos, el hombre va de mal en peor. Hermanos, deténganse para pensar en un momento. Si Dios no hubiera terminado con la raza, con la excepción de Noé y su familia, con el diluvio, cuando Dios vio que el hombre era totalmente corrupto, que todo pensamiento de los designios de su corazón era continuamente el mal. Hermanos, ni podríamos vivir en el mundo ahora si el mundo hubiera progresado en esa maldad tan terrible sin la intervención de Dios de juzgar al mundo con el diluvio y prácticamente dar un nuevo comienzo a la humanidad. Y hermanos, el gran engañador, por supuesto, es Satanás. Y en Apocalipsis capítulo 12, y mencionamos esto en nuestro estudio de la escatología, que el diablo y Miguel y sus ángeles tuvieron o tendrán, mejor dicho, una guerra en los cielos, y a la mitad de la tribulación el diablo va a estar arrojado al infierno. Escuchen, no al infierno, perdón, a la tierra, arrojado a la tierra, a la mitad de la tribulación. Y dice así en Apocalipsis 12, en el verso 7 en adelante: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya
lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a tierra y sus ángeles arrojados con él. Y luego vamos a brincar al verso 12. Por lo cual alegraos cielos, los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Hermanos, mientras más avanzamos en el plan de Dios, va a haber más actividad satánica y de demonios aquí en la tierra. Y por supuesto, en la tribulación aún más. Pero, hermanos, el diablo sabe que le queda poco tiempo. Él es un ser supremo, pero no soberano. Es un ser sobrenatural. Y cuando digo supremo, su superioridad es limitado. Él es supremo ahora sobre los demonios. Pero él, en una ocasión, antes de la creación del mundo, dijo: yo seré semejante a Dios. Él quiere ser supremo sobre todo, no solamente de sus demonios, pero hermanos, puede haber un solo ser supremo en el universo. Si hay dos seres supremos, ni uno de los dos son supremos. Supremo significa sobre todos los demás. Y Cristo es el Dios, es el único ser supremo y soberano. Pero lo que quiero enfatizar es que Él sabe que le queda poco tiempo. Y hermanos, estamos viendo que los malos hombres y los engañadores van de mal en peor, que la actividad de Satanás se va aumentando en el mundo. Y hermanos, Trump no es nuestra esperanza. A mí me cae tan gordo que tanta gente ahora están poniendo toda la confianza en Trump. Él no va a arreglar la economía. Él no va a arreglar todos los problemas del mundo. Y no sé qué tipo de presidente va a ser, pero él no es nuestra esperanza. Hermanos, la actividad de Satanás no se va a detener sencillamente porque Trump es presidente de los Estados Unidos. No, hermanos. Nuestra esperanza está en Cristo. Y si Trump sale, bueno,
qué bueno para nosotros, pero eso no va a cambiar las cosas, que las cosas van de mal en peor. Y hermanos, aquí terminamos en esta sesión, pero la próxima semana vamos a entrar más a fondo en la definición del pecado y algunos otros aspectos del pecado en cuanto a la teoría. Y esa va a ser la primera parte de nuestro estudio. Y en la segunda parte vamos a estudiar de asuntos prácticos en cuanto al pecado. Cómo somos afectados nosotros por el pecado y la influencia del pecado, la influencia satánica en el mundo y cómo podemos vivir nosotros como Dios quiere que vivamos en medio de tanta perversidad. Pero recuerden, hermano, Cristo es nuestra única esperanza, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Sí, sí. Hay más gente que no estaba ahorita. Qué bueno, aquí está Silvia y José también, amigos míos. Acá atrás, qué bueno que están aquí. ¿Hay alguna pregunta? Pues es la introducción, ¿no? Apenas. Es la introducción del pecado. La doctrina del pecado. Sí, la doctrina del pecado. Ahorita técnicamente pero hablando. doctrina del pecado. Las preguntas, ok. Muy bien, muy bien. También se queda ahí grabado en los archivos de la iglesia por si alguien quiere volverlo a escuchar. Pero sí entendimos. No, y en las notas que en las notas, ya la semana que entra van a estar los apuntes y los bosquejos. Pero sí se contestó la pregunta, hermano. Técnicamente jamartía, del griego jamartía, errar al blanco, eso es pecado. Los hombres, mientras estemos en este mundo, si no tenemos a Cristo, somos duales, vivimos en dualidad, no en trinidad. Según lo que yo le entendí. ¿Duales en qué sentido? En el sentido de que somos como creó, cuerpo y alma. Así es. Okay. Bueno, hermano, el hombre inconverso siempre es ser trino. Lo único que pasa es que su espíritu no funciona. Se puede decir que el espíritu está muerto, pero el hombre tiene espíritu muerto y tiene el cuerpo afectado negativamente por el pecado y alma negativamente afectado por el pecado. Y precisamente porque el incrédulo
está muerto espiritualmente, tiene que nacer de nuevo. Lo que ya es nacido del Espíritu. Y Estamos separados estamos. cuando nos convertimos, entonces este espíritu que estaba muerto es vivificado. Ya no estamos muertos espiritualmente en Cristo, sino vivos espiritualmente y podemos tener una relación con Él. Y una de las cosas que vamos a mencionar es que cuando nacemos de nuevo, aunque el Espíritu es vivificado y tenemos una relación con Dios, todavía el Cuerpo y el cuerpo está afectado por el pecado. Y cuando Cristo viene por su iglesia, es cuando el cuerpo es redimido. La redención del cuerpo se llama adopción. Y Pablo dice en Romanos 8 que estamos esperando la adopción. Muchos piensan que somos hijos adoptivos de Dios. Y cuando aceptamos a Cristo, que la adopción ya es un hecho. Pero teológicamente la adopción no es como la entendemos ahora, de que una familia agarra legalmente a un niño que no es de ellos y lo hace legalmente. Eso no es lo que quiere decir adopción en la Biblia. La Biblia dice, estamos esperando la adopción. Todavía no ha sucedido. Y dice, la cual es la redención de nuestros cuerpos. Cuando Cristo viene, vamos a tener cuerpos nuevos. Aleluya, hermano. Estoy esperando. Gracias, hermano. Pero qué interesante, ¿no? Por la pregunta, porque el Señor siempre habló así a la gente viva, muerta, ¿no? Recuerdan aquel, deja que vaya y entierre a mi padre. Dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Considera que su espíritu está muerto. Y cuando le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, habla dos espíritus, con E mayúscula y E minúscula. Cuando le dice que es necesario nacer del Espíritu, está hablando con E mayúscula, el Espíritu Santo. Y lo dice, Espíritu es, con E minúscula. Entonces, como decía ahorita, hermano, vuelves espiritualmente a revivir. Entonces, cuando eres carnal, ¿qué nació la carne? ¿Qué dijo? Carne es, o sea, carnal, no tiene nada espiritual. Nosotros nos pasó. Cuando todos nacíamos de nuevo, no pensabas jamás en la Biblia, no, o buscar las cosas de Dios, jamás, no piensas en eso. No eres espiritual. Pero naces del Espíritu con E mayúscula y te conviertes en una persona espiritual. Empiezas a buscar de manera natural. No quiere decir no, de manera natural te empieza a nacer porque el Espíritu está dentro de ti. Te conviertes en una persona espiritual. Pero muy interesante la pregunta. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra? Ninguna. Bueno, una aclaración. Hermanos, entienden bien que no somos hijos adoptivos de Dios. Somos hijos por nacimiento, por el nuevo nacimiento. Ese nacimiento espiritual que da vida al espíritu muerto que estaba en nosotros.
No sé si recuerdan las primeras lecciones cuando hacía, bueno, como tripartita, el cuerpo espiritual, mi cuerpo, si recordamos, ¿no? El cuerpo físico, el asiento de las emociones y está capacitado para relacionarse con el mundo físico. Y luego el alma, decía, bueno, para relacionarse consigo mismo el alma. Pero el espíritu es para relacionarse con Dios y no poder, está muerto hasta que nace de nuevo. Muy bien. Ninguna. Muy bien. Ok, entonces nos ponemos de pie, oramos, nos despedimos. Si quieren cafecito, o creo que hay más pan y café, creo, ¿verdad? Ok, vamos a dar gracias y orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, de nuevo por la oportunidad de